Para el segundo servicio, para el segundo servicio. Y la canción habla acerca de que las cosas no son por vista, sino son por fe. E incluso dice, y lo terminamos así la canción, que lo mejor está por venir. ¿Está de acuerdo? ¿Qué le parece si le dice a la persona que tiene al lado, lo mejor está por venir? Lo mejor está por venir. Hay una esperanza para una vida mejor. Que incluso la gente que... No me suban tanto el... No le suban tanto. Que incluso la gente que se siente débil puede decir por fe que es fuerte. ¿Usted se ha sentido débil alguna vez? Yo muchas veces me he sentido débil. Y yo sé que usted cantó esta canción con todas sus fuerzas, pero a veces no es sencillo creer que lo mejor está por venir. A veces lo decimos y se nos sale una lágrima. ¿Y saben qué? Uno empieza a decir, si tuviera más fe, si quizás hiciera mejor mi devocional, si asistiera más a la iglesia. Vamos a hablar de alguien que caminó con Jesús y le costó decir las cosas por fe, sino que pidió verlas. Así que no se trata de si tienes o no tienes mucha fe, o de qué tan fuerte te sientes. A veces es difícil. Hay gente que piensa que la fe es blanco o negro, por eso vine así. A veces pensamos que los asuntos de fe son blancos o negros. Son muy determinantes y decimos o se es o no se es. Gracias. Y nos ponemos bíblicos. Es que el Señor dice que no hay que ser tibio, que hay que ser frío o caliente, y tiene razón. Pero la fe en la práctica no siempre es blanco o negro. Está llena de matices por nuestra imperfección, por nuestra humanidad, por las luchas que tenemos todos los días. ¿O me va a decir que usted todos los días tiene la fe aquí arriba, así a punto de mover montañas? Quiero decirte que la duda no descalifica la fe, sino que puede convertirse en el camino hacia una revelación más profunda de Cristo. ¿Me ayudan con las diapositivas, por favor? Hoy vamos a empezar un estudio de algunas prédicas. Ahí está, de la duda a la fe. Hoy vamos a empezar algunas enseñanzas este mes de julio, que vamos a hablar acerca de la transformación que sufrieron los apóstoles. Vamos a hablar acerca de 4 apóstoles específicos y vamos a hablar acerca de la transformación que ellos tuvieron en su relación y en su conexión con Jesús. Y de hecho, el primero con el que vamos a hablar es de Tomás. Muy famoso por ver para creer, ¿no? La gente dice como Santo Tomás. Ver para creer. ¿Ya? Está el amigo que le dice, ñaño, te lo prometo que la próxima semana te pago. Y uno dice, ver para creer. Ese la próxima semana te pago y nunca llega la próxima semana. Mi amor, es la última vez. Esta vez sí lo hago. Ya voy a cambiar. Y empezamos a ver para creer. Dudamos mucho de la gente y lo tomamos de Tomás. E incluso la gente ha llegado a restar la importancia y valor a Tomás como discípulo por haber dicho esto. De nuevo, quiero repetirte que la duda no descalifica la fe, sino que puede convertirse en el camino hacia una revelación más profunda de Cristo. No se trata de no tener dudas, se trata de qué hacemos con nuestras dudas. Acompáñenme por favor a Juan 20, vamos a leer los versículos del 24 al 29, yo se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos
meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, al igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. ¿Qué responde Tomás? Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. ¿No le parece interesante toda esta escena? De repente estaban todos reunidos, la puerta estaba cerrada. Le decían a Tomás: Tomás, Jesús resucitó, estuvo con nosotros, se nos presentó. Ahora, a veces nos enfocamos en este pasaje, pero si nosotros leyéramos versículos anteriores, viéramos que los discípulos estaban creyendo porque ya pasaron por lo mismo de Tomás. Si usted lee los versículos anteriores, los discípulos estaban reunidos, aparece Jesús a sí mismo, las puertas estaban cerradas porque dice la Biblia que ellos tenían miedo de aquellos que los perseguían, las puertas estaban súper cerradas, de repente Jesús aparece y los invita a tocar las heridas. A veces nos enfocamos en que Tomás fue el único que tenía que tocar las heridas y ver. Lo que pasa es que si tú lees los versículos anteriores, ves que Jesús los dice: toquen. No se dice si lo hacen o no, pero Jesús los invita. Entonces probablemente la expresión de Tomás viene porque los discípulos le tienen que haber contado: vino Jesús y nos dijo que hiciéramos esto. Entonces Tomás le dice: bueno, yo no lo estuve, yo estuve ahí, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí y poder creer. Yo quiero estar ahí y poder creer. Pero ¿quién era Tomás? Vamos a entender quién era Tomás como discípulo. Lo poco que tenemos de él, la mayoría está en el libro de Juan, así que vamos a leer, vamos a leer mucho el libro de Juan. Lo primero que entendemos, que sabemos de Tomás, lo primero que se nos viene a la mente es que en Juan 20:25, como acabamos de leer, él dijo: si no veo, no creeré. Él se negó a creer sin pruebas. Él se negó a decir simplemente: ya sí, no está, ya resucitó. Creo que hice muy pequeñas las letras, perdónenme. Sin embargo, a pesar de que él decía en lo que él había dicho: si no veo, no creo, él era una persona muy leal. Si usted lee Juan 11:16, esto se sitúa cuando Lázaro había fallecido. Lázaro había fallecido y Jesús les dice: está dormido. Entonces le dicen: pues si se duerme, se va a mejorar. No, se murió. Vamos para allá. Los discípulos, dice la palabra, que tenían miedo de que él regresara con Lázaro, porque esto sucede poco después de que lo intentaran apedrear a Jesús. En el famoso pasaje cuando él está en la sinagoga y lee el pasaje de Isaías y dice que por cuanto me ha ungido, él viene a liberar a los cautivos y todo lo demás. Entonces, Jesús lo había intentado apedrear, se había ido, Lázaro había fallecido, él quería volver y los discípulos le dicen: déjalo, no pasa nada, si está dormido ya se va a recuperar. Y él le dice: se ha muerto, pero vamos para allá para que ustedes crean. A veces creemos que el único que tenía dudas era Tomás, pero realmente Jesús siempre estaba hablándole a sus discípulos de que luchaban con la fe. Y resulta que Tomás en Juan 11:16 les dice: vamos,
vamos con el Señor y muramos con Él. Tomás le dice al resto de los discípulos, vamos, y si nos apedrean, pues ya, nos morimos con el Señor, no pasa nada. Él estaba convencido, él no había visto a resucitar a Lázaro todavía, peor, había visto resucitar al Señor. Quizá a él le costó creer en la resurrección, pero no dudaba del rol de Jesucristo, ni dudaba de Jesús. Dudaba de quienes le contaban que Jesús había resucitado, pero no dudó de Jesús, porque él decía, vamos, y morimos con nuestro maestro. Él era una persona leal, sí, con dudas, como todos nosotros, pero leal. Sus dudas incluso eran honestas, eran ansiosas de conocimiento, no eran rebeldes. En Juan 14, del 1 al 6, Jesús les dice que en el cielo hay muchas moradas y que Él va a preparar moradas para ustedes y que no se preocupen. Yo, allá donde yo voy, los voy a esperar, les voy a preparar y ustedes van a poder llegar. Sigan el camino. Y Tomás le dice, Señor, si no sabemos ni a dónde vas, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? O sea, Tomás era muy real. Señor, tú dices que te vas. ¿A dónde te vas? Si no sabemos a dónde te vas, ¿cómo voy a saber llegar? Tomás era muy espontáneo. Él no era rebelde. Él dijo, Señor, necesito más, necesito conocer más, necesito que te expliques un poco más, tengo muchas preguntas. Y quiero que me las contestes. Y de hecho, en el versículo 6 de Juan 14, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y de hecho dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y siguen los versículos avanzando con esto. Jesús utilizaba las dudas de Tomás para revelarse a él mismo. Él utilizaba la duda de Tomás para poder comunicar más de él. ¿No lo regañaba por aquello? Era interesante cómo sus discípulos eran bendecidos porque Tomás se arriesgaba a expresar sus dudas. Tus dudas deben ser el motor que te lleve a buscar a Dios más intensamente. Ahora, vamos a este pasaje donde él dice, si no veo, no creo. Vamos con la siguiente, por favor. Una palabra griega, saben que me gusta mucho utilizar las palabras en las que fueron escritos los pasajes, y de hecho el libro de Juan fue enteramente escrito en griego. Y para esta expresión de Tomás utiliza la palabra pisteuso. Pisteuso, que es el futuro activo indicativo del verbo creer. Usted se preguntará, ¿qué es el futuro activo indicativo? Bueno, es esa condicionante de si pasa tal cosa, entonces hago lo siguiente. Ese hago es donde estaba conjugado el verbo creer y está en pisteuso. La palabra, la raíz es pistis, que es fe, confianza o fidelidad. Entonces, pisteuso es la palabra que Tomás utilizó para decir que si él no veía, no creía. Pero esto no era una duda vacía. Esta era una decisión futura condicionada. Tomás no dice que él rechazaba a Jesús. Él decía que su fe estaba suspendida esperando recibir algo más. A veces estamos así, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó muchas veces que yo lo intentaba, me ponía, no como Tomás, me ponía como Gedeón, ¿no? A ver, Señor, entonces, si pasa tal cosa, entonces ahí pues, tú me estás diciendo esto. Y yo le empezaba a preguntar, y si viene tal persona y me dice, y si de repente veo un gato cojo y luego con la cola amarilla, ya me quería poner muy exquisito con el Señor. Pero el Señor siempre me ha hablado mucho. Y la realidad es que me he atrevido a contarle mis dudas. Por eso me gusta mucho la figura de Tomás y me gusta mucho lo que pude aprender
de esta enseñanza, porque no se trata de no dudar. A veces somos muy racionales, somos muy de tener nuestro lado científico, nuestro lado lógico, racional, y hay gente que piensa que lo uno compite con la fe, que la fe tiene que ser ciega, que la fe tiene que ser irracional, ilógica. Y obviamente la fe está por fuera de los límites de la mente humana, sí, porque está inspirada por el Señor, pero no significa que el Señor no nos haya dado herramientas para comprender lo que necesitamos comprender. Y para poder entender necesitamos preguntar. Y Tomás dijo, bueno, si no veo, no creo. Viste, usó. Creeré sí. Es súper lindo entender que la fe no es un mérito humano. Es una respuesta por la revelación divina. La fe es un resultado de lo que el Señor ha revelado de sí mismo hacia nosotros. Ahora, esa es la previa. Tomás condicionó, Tomás era leal, Tomás era transparente, contaba sus dudas, no tenía miedo de cuestionar al Señor. Pero vamos a ver cómo fue ese encuentro. Quiero decirte que la salvación no viene por tener fe perfecta, sino por el objeto de la fe, Cristo revelado. Resulta que en el pasaje de Juan 26 aparece Jesús específicamente para Tomás. Tomás acaba de decir, si no veo, no creo. ¿Y qué hizo Jesús? Apareció. Ya, aquí me tienes. Aquí me tienes. Jesús se aparece especialmente para Tomás y en el versículo siguiente no lo regaña, sino que le dice, ven, toca. Lo que acabas de pedir, te lo voy a entregar. Vamos, hazlo. ¿Saben cuál es la respuesta poderosísima de Tomás? Y es decir, Señor mío y Dios mío. Solo para que entendamos un poquito. Tomás, cronológicamente hablando, es el primero en decir de manera directa y sin rodeos que Jesús es Dios. Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Pero Tomás le dice, tú eres Dios, tú eres mi Dios. Es una declaración poderosísima. Tomás toca y era como que él estaba así. Necesito una cosita más y yo me entrego por completo. Y lo vio a Jesús y dijo, Señor mío y Dios mío. Dice Romanos 10:9 que tenemos que, bueno, Romanos 10 en general, que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios y que resucitó de los muertos. Si nos ponemos muy estrictos, el primero que hace esa declaración de fe o la primera oración de fe es la de Tomás. Pensamos en Tomás como alguien con dudas. Y el primero que cumple con todos estos requisitos es Tomás. No es el primer salvo de la historia, el primero es el ladrón bueno que le llamamos, que le dice Jesús, conmigo estarás en el paraíso. Pero el primero que acepta a Jesús resucitado y lo declara Señor de su vida y Dios de su vida es Tomás. No Pedro, no Juan, nada. Tomás es el primero en hacer una declaración tan poderosa. Jesús responde a la duda con gracia, no con condena. Quizás tú tienes dudas a veces, no sabes si el Señor está obrando, no sabes si el Señor se está moviendo, si te va a contestar, hay silencios y te pones a dudar. A veces no sabes si el camino es el adecuado y simplemente te estás repitiendo, tengo que tener fe, tengo que tener fe, tengo que tener fe. ¿En qué momento te acercas a Jesús, como Tomás se acercó, a tocar sus heridas, para que eso te ayude y te impulse a creer? Este pasaje se declara como un contraste
a Éxodo, donde el Señor dijo, nadie va a ver mi rostro y vivirá. Bueno, técnicamente Tomás vio a Jesús glorificado y lo tocó. Interactuó con él de una manera mucho más profunda de lo que otros discípulos lo hicieron. Una fe madura reconoce que Jesús no es solo mi Salvador, sino mi Señor y mi Dios. Esta confesión implica rendición total, no solo acuerdo doctrinal. Las palabras que utilizó Tomás es Kyrios Mou y Theos Mou. Kyrios es un título de autoridad y soberanía. Incluso si nosotros pudiésemos tener en nuestras manos la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego, cuando dicen el nombre de Dios, en lugar de decir Adonai, como sucede en la versión hebrea, dice Kyrios. La palabra griega utilizada para el Señor es Kyrios. O sea, hay una intención muy clara de parte de Tomás de declarar la divinidad de Jesús. Él dudaba, él era transparente, él era leal, él declaró con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. ¿Qué pasó después del encuentro? ¿Qué pasó ahora que ya entendemos quién era Tomás, entendemos lo que pasó con Jesús en ese encuentro interesantísimo y tocar las heridas? Pero ¿qué pasó después? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que él llevó el evangelio a Irán y a la India. O sea, ustedes ven, muchos viajes misioneros se fueron hacia Europa, ¿no? O incluso hacia el norte. Él se fue a la India, se fue a lo que conocemos como Irán. Él fue uno de los primeros en evangelizar en Asia, en Oriente Medio. Llevó el evangelio hasta la India e Irán. Su vida terminó en convicción, no en dudas. Él dedicó el resto de su vida a predicar del Señor. E incluso no solo creyó, sino que murió por esa fe. Él murió apedrado. Él se mantuvo igual que él estaba, pero no apedrado, perdón. Él murió cruzado con lanzas, según lo que se entiende en la historia. En la India, líderes hindúes estaban en contra de la predicación de Tomás y lo atraparon y le pasaron lanzas por los costados. Interesante, justo lanzas por los costados, que es una de las heridas que él tocó de parte de Jesús. Él desde el principio estuvo dispuesto a morir por Jesús. Y después de ese encuentro con Jesús, lo estuvo aún más. Fue directito a hacer lo que tenía que hacer sin temor a lo que iba a pasar, porque él confiaba quién lo esperaba después de la muerte. Y aquí es donde quiero que entremos en materia y en ese contraste entre creer y no creer. En el versículo 27, Jesús le dice, no seas incrédulo, cree. En el versículo 27, según la Nueva Traducción Viviente, dice, ya no seas incrédulo. Este incrédulo se cree, es pistos. Recuerden que les decía que pistis es la raíz griega de fe. Entonces, Jesús le dice, vamos a salir de esa desconfianza y vamos a ir hacia la fidelidad. Vamos a generar un cambio de 180 grados. ¿Usted quiere que le transformen su fe? ¿Usted quiere que su fe sea transformada? ¿Quiere dejar de vivir en la duda? Y no digo con dudas, porque siempre vamos a tener dudas. Pero si nos vamos a quedar en la duda, bueno, pasar de apistos
a pistos es pasar de ser desconfiados a ser fieles. Y aquí le quiero dejar un desafío. Y es que usted está llamado a vivir como Tomás, una fe encarnada que lo proclama con convicción. Predicar el Evangelio entregándolo todo. Está llamado a predicar el Evangelio entregándolo todo, a vivir con una fe encarnada. Para cerrar, quiero que nos veamos frente a algo súper interesante que vivió Tomás. Y son los 3 elementos de la fe. Según la teología, hay 3 elementos de la fe. Esos 3 elementos de la fe, las palabras están en latín. Entonces, si me ayudas con la siguiente, por favor. La primera es notitia. De hecho, de ahí viene la palabra noticia. ¿Ya? Está en latín. Notitia significa conocimiento. Es el primer elemento de la fe. El segundo elemento de la fe es ascensus, que es aceptación, o de donde la palabra asentir. Ascensus, asentir, lo podríamos traducir de manera más moderna como aceptación. Y finalmente, fiducia, que es confianza. Estos 3 elementos son súper importantes porque resulta, o cómo se entiende estos elementos de la fe, es que el conocimiento es importante porque tengo que saber de Dios. La aceptación es importante porque debo aceptar que esto es verdadero. Y la fiducia es importante porque debo confiar en que esto es real para mí. Son los 3 elementos de la fe. Le voy a dar un ejemplo. Un paracaídas. Usted puede saber que los paracaídas se utilizan cuando se salta un avión. Usted puede aceptar que si salta con un paracaídas, eso se va a abrir y va a evitar que usted caput. Pero fiducia es saltar. Es lanzarse con el paracaídas puesto. Usted puede tener notitia y ascensus. Sin embargo, no lanzarse del avión con el paracaídas puesto. ¿Y saben qué? Usted puede decir, entonces lo importante es fiducia. No. Sin conocimiento, la fe solo es emoción. Si usted no tiene conocimiento del Señor, usted se está moviendo por emoción. Sí, usted acepta sin saber lo que acepta, usted confía sin saber lo que confía. Entonces eso solo es emoción. Sin aceptación, la fe es solo información. Si usted no la recibe como verdadera, no la ata para su vida. Simplemente como, sí. Y sin confianza, la fe es solo teoría. Es lo que alguien más vive, pero no es personal. Tomás pasó por los 3 elementos de la fe. No tenía información completa porque le decían, resucitó, vino aquí, y él luchó con esa noticia incompleta. Estaba inestable el ascensus. Creo o no creo, lo hago o no lo hago, necesito esta confirmación. Pero luego cuando toca, él llega a una fiducia activa, Señor mío y Dios mío. ¿Estás dudando en silencio? Jesús conoce tus preguntas. ¿Crees que necesitas pruebas para creer? Jesús no las niega. Él te ofrece su presencia. ¿Puedes entregar tus preguntas aunque no siempre te den las respuestas? ¿Necesita tu fe más evidencia? Dios no te rechaza por dudar. Él te invita a que te acerques y conectes con Él. La duda es como esto, como un candadito que cierra la conexión que podamos tener con Dios. Está ahí, cerradito. No se puede entrar, la duda no lo permite.
Pero la duda como tal no es mala. La duda se convierte en un medio para poder acceder al Señor. Y ahí es cuando la fe abre un nuevo camino. Te genera la posibilidad de acercarte. Genera una transformación, un cambio de estado, de lo que no es a lo que es. De las puertas cerradas a las puertas abiertas. Ya no hay más duda, hay una conexión con el Señor. La fe es el camino, pero necesitamos a la duda para poder desafiarnos. ¿Estás luchando con dudas, silencio, heridas? Déjame decirte que Tomás tocó las heridas de Cristo, pero Cristo tocó las heridas del alma de Tomás y lo transformó. No tengas miedo en presentarte tal cual eres frente al Señor. La duda no cancela tu fe si te empuja a buscar más de Cristo. La fe no es emoción, no es prueba, es una relación basada en la revelación de Jesús. Quiero dejarte con esa frase al final. La fe no es emoción, no se trata de pruebas, se trata de una relación con Jesús, en su revelación. Así quiero que te pongas de pie, vamos a terminar este tiempo.